Hola, soy Luis Quirce y voy a mostraros en este vídeo una posible solución de los ejercicios del examen de selectividad en Madrid en la convocatoria ordinaria de 2025. En este examen ha habido un cambio de modelo, ahora la asignatura se divide en 4 bloques de conocimiento y se propone un primer ejercicio de uno cualquiera de los bloques en el que no hay ningún tipo de opcionalidad. Y para los 3 bloques restantes al alumno se le proponen 2 ejercicios y debe resolver uno de ellos. En esta prueba la pregunta número 1 era la que no tenía opcionalidad y es del bloque del campo gravitatorio y dice así: Eris es un planeta enano del sistema solar descubierto en enero de 2005 por un equipo del Observatorio del Monte Palomar dirigido por Michael E. Brown. Es el objeto transneptuniano más masivo, el segundo más grande después de Plutón, y el cuerpo más grande del sistema solar que no ha sido visitado por una sonda espacial. Todo esto no nos sirve para resolver el ejercicio, lo que sirve es lo que viene ahora. Tiene un diámetro de 2.330 kilómetros, ligeramente inferior al de Plutón, y su densidad es de 2,5 gramos centímetro cúbico. La órbita de Eris es muy excéntrica, será entonces una elipse muy achatada. Actualmente el planeta se encuentra a su máxima distancia del Sol, esto es cuando pasa por el punto al que llamamos afelio, a 1,45 por 10 a la 13 metros, llegando a situarse a 5,24 por 10 a la 12 metros del Sol durante su perihelio, es decir, al pasar por el punto más cercano al Sol. En el primer apartado se nos pide calcular la masa del planeta y el valor de la aceleración de la gravedad en su superficie. Al final del ejercicio, como datos, vemos la constante de gravitación universal y vemos la masa del Sol. Esta es una representación del planeta Eris, que tiene una masa M mayúscula, que tiene un radio R mayúscula, y conocido el diámetro podemos encontrar el radio dividiendo entre 2, eso sí, pasando previamente los kilómetros a metros. La densidad, que viene expresada inicialmente en gramos por cada centímetro cúbico, hay que convertirla a unidades de sistema internacional, kilogramos metro cúbico, siendo 2.500. La densidad de un cuerpo es el cociente entre su masa y su volumen, así que si multiplicamos la densidad por el volumen vamos a obtener la masa. Teniendo en cuenta que Eris es un planeta que se presupone esférico, su volumen será 4/3 de pi por el cubo de su radio. Así que introducimos todos los datos y obtenemos que la masa de Eris es 1,656 por 10 a la 22 kilogramos. En cuanto a la aceleración en su superficie, pues será un vector que irá dirigido desde el punto de la superficie hacia el centro del planeta Eris y su módulo vendrá dado por el producto de la constante de gravitación universal por la masa de Eris entre el cuadrado de su radio. Introducimos los valores que tenemos y resulta 0,814 metros segundo cuadrado. En el segundo apartado vemos que, sabiendo que la energía mecánica de un objeto de masa m1 que orbita alrededor de un objeto de masa m2 con una órbita elíptica de semieje mayor a es, y nos dan la fórmula, menos la constante de gravitación por el producto de las masas dividido entre el doble del semieje. Donde G nos indican es la constante de gravitación universal, pues tenemos que averiguar dos cosas: la energía mecánica de Eris y la velocidad orbital que tendrá en el perihelio, es decir, cómo de rápido va Eris cuando pasa por el punto más cercano al Sol. Este es un esquema de la trayectoria de Eris, masa M minúscula, dando vueltas alrededor del Sol, donde el Sol ocupa uno de los focos de la elipse que es la trayectoria. Cuando Eris pasa por el punto más cercano al Sol, se encuentra en su perihelio. Cuando Eris pasa por el punto más lejano, se encuentra en su afelio. Teniendo en cuenta eso, la suma de estas dos distancias será el eje mayor de la elipse y, por tanto, dividiendo eso entre 2, obtendremos el semieje mayor de la elipse, que también se conoce como el radio medio de la elipse. Introducimos los datos que nos dan, resultando 9,87 por 10 a la 12 metros. Así que ya podemos aplicar la fórmula que nos dan en el ejercicio. La energía mecánica de Eris será menos la constante de gravitación universal por la masa del Sol, que es dato, por la masa de Eris que hemos calculado en el primer apartado, y dividido entre el radio medio de la órbita que acabamos de calcular, resultando menos 1,656
114 por 10 a la 29 julios. No nos debe sorprender el valor negativo porque cuando una masa está atrapada en el campo gravitatorio de otra, su energía mecánica es negativa. Para poder averiguar lo rápido que va Eris cuando pasa por el perihelio, consideramos que la fuerza gravitatoria es conservativa y por tanto la energía mecánica de Eris es la misma en toda la trayectoria, con lo cual en el perihelio podemos poner que esa energía mecánica que ya tenemos calculada es la suma de las energías cinética y potencial gravitatoria en el perihelio. Ahora bien, la energía potencial gravitatoria, al pasar por el perihelio, es menos la constante de gravitación por el producto de la masa del Sol y la masa de Eris, y dividido entre la distancia que hay desde Eris hasta el Sol, es decir, R en perihelio, resultando una energía potencial de menos 4,195 por 10 a la 29 julios. Así que la energía cinética será la resta de la energía mecánica menos la energía potencial gravitatoria. Introducimos los valores y se obtiene una energía cinética de 3,081 por 10 a la 29 julios. Por supuesto que esta energía cinética es positiva porque es igual a la mitad de la masa de Eris por el cuadrado de su celeridad, y la masa y v son positivos. Despejamos de aquí la celeridad, introducimos los valores y obtenemos 6.100 metros cada segundo. El segundo bloque que han preguntado es el de campo electromagnético, ofertando dos ejercicios. El primero de ellos, pregunta 2A, es un ejercicio de campo electrostático. Un electrón de carga menos E y un positrón de carga más E se encuentran inicialmente fijos en el plano XY en las posiciones 0,6 nanómetros y 0,6 nanómetros respectivamente. Vamos haciendo un esquema donde el eje de abscisas, coordenada X, utilizaremos nanómetros, y en el eje de ordenadas, y nanómetros también. Pues bien, tenemos al electrón en el punto de coordenadas 0 para las X, 6 para las Y, es decir, aquí arriba, le vamos a llamar Q mayúscula 1, y tenemos al positrón en el punto 0 para las X, menos 6 para las Y, aquí abajo, y le vamos a denominar Q mayúscula 2. En el apartado A se nos pide que obtengamos el campo eléctrico en el punto 8,0 nanómetros debido a ambas partículas. El punto 8,0 está 8 para las X, 0 para las Y. Está ubicado en este sitio. Sabemos que el campo electrostático total es la superposición de los campos individuales, y como los campos son vectores, es la suma vectorial de los campos que creen las cargas 1 y 2 en el punto donde estamos calculando. Vamos a necesitar las distancias de las cargas hasta el punto, y pensando en este triángulo rectángulo, haciendo Pitágoras, y pensando en este triángulo rectángulo haciendo Pitágoras también, las distancias de las cargas 1 y 2 al punto considerado las obtenemos como la raíz cuadrada de 6 cuadrado más 8 cuadrado, es decir, 10, eso sí, expresado en nanómetros. Empezamos calculando los módulos de los campos que crean ambas en ese punto. El módulo del campo que crea la carga 1 es la constante de la ley de Coulomb, K, que es dato, viene al final del enunciado, por el valor absoluto de la carga 1, o sea, por E, que también nos indican en el enunciado que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y dividido entre el cuadrado de la distancia que acabamos de calcular. Eso sí, la distancia ahora tenemos que pasarla a metros para poder obtener el campo en sistema internacional, en newton por cada coulombio, resultando 14,4 por 10 a la 6. En cuanto al módulo de campo que crea la carga 2, teniendo en cuenta que los valores absolutos de las cargas 1 y 2 son iguales y que las distancias también son iguales, pues los módulos van a ser idénticos. El siguiente paso es dibujar los vectores E1 y E2. El campo que crea una carga Q1 en este punto tiene dirección la recta que une la carga con el punto, y como la carga es negativa, acercándose a la carga. Este es nuestro vector E1. Y el campo que crea la carga 2, que es positiva, tiene dirección recta que une la carga con el punto, y como la carga es positiva, alejándose de ella. Esta línea horizontal expresa que los campos tienen el mismo módulo. Para poder sumar los vectores hemos de descomponerlos. El vector E1, que apunta hacia arriba y hacia la izquierda, tendrá una componente hacia arriba y tendrá una componente hacia la izquierda. El vector E2, que apunta hacia arriba y hacia la derecha, pues tendrá una componente hacia arriba y otra hacia la derecha.
Y vemos que por simetría las componentes horizontales de E1 y E2 van a ser opuestas y por tanto se van a anular entre sí. Y además las componentes verticales son idénticas. Así que el vector suma va a ser un vector 2 veces la componente vertical. Es decir, más, porque apunta hacia arriba, 2 veces el módulo de E1 por el seno de alfa por el unitario J, siendo este el angulito alfa. Si tenemos en cuenta de nuevo este triángulo rectángulo, que ahora ya sabemos tiene hipotenusa 10, pues 10 veces el seno de alfa es 6, así que el seno de alfa será 6 décimos, es decir, 3/5. Y por tanto el campo total será más 2, el módulo de 1 en sistema internacional, por el seno de alfa, que es 3/5 veces el unitario J, resultando un campo de más 17,28 por 10 a la 6J expresado en Newton-Coulomb. Y ahora en el apartado 2 nos dicen que si al positrón se le imprime una velocidad de menos 1,5 por 10 a la 5 metros segundo J, o sea, velocidad en el eje de las íes, hacia la parte negativa del eje de las íes, permaneciendo fijo el electrón, determinemos la máxima distancia de alejamiento entre ambas partículas. Pues bien, como el campo eléctrico creado por el electrón, que es el que está quieto, es conservativo, se tiene que conservar la energía mecánica del positrón en su desplazamiento. Si consideramos que el punto inicial del positrón es donde estaba al principio, punto A, y el punto final va a ser donde ya se encuentre a la distancia máxima, le vamos a llamar punto B, allí su celeridad ya será nula, porque si no se seguiría separando, pues vamos a tener que la energía mecánica en A y en B del positrón tiene que ser la misma, donde la energía mecánica es la suma de energía cinética y energía potencial eléctrica. En el punto A, un medio de m por la celeridad de A al cuadrado, más la energía potencial eléctrica que tiene el positrón en el punto A, que será la constante de Coulomb por el producto de las cargas, la del electrón y la del positrón, dividido entre la distancia que hay entre ellas. La vamos a llamar RA. Y eso tiene que ser igual a la energía cinética en el punto B, pero en el punto B ya estará detenido porque si no seguiría alejándose más, es decir, no hay energía cinética, más la energía potencial eléctrica en el punto B, constante por el producto de las cargas dividido entre la distancia entre ellas cuando está en el punto B. Así que esta distancia, que es la que buscamos, la despejamos y será el cociente de K por el producto de las cargas, la del electrón y la del positrón, entre un medio de la masa del positrón por el cuadrado de su celeridad inicial, más K por el producto de las cargas, electrón-positrón, distancia entre ellos en el punto A. La distancia entre ambos será en el punto A de 6 y otros 6, 12, eso sí, los nanómetros tenemos que pasarlos a metros y obtenemos una distancia de 25,71 nanómetros, 25,71 por 10 a la menos 9 metros. El segundo ejercicio del bloque campo electromagnético, pregunta 2b, es sobre el fenómeno de la inducción magnética. Una espira conductora circular de radio 20 centímetros se encuentra en el seno de un campo magnético homogéneo perpendicular al plano de la espira. Que miremos la figura. Vemos en ella la espira circular en el plano del papel y estas aspas representan las líneas de campo del vector B, del campo al que llamaremos inductor, que fluyen perpendiculares al papel y entrando en él. Si la espira tiene una resistencia de 40 ohmios, hemos de calcular la máxima intensidad de corriente que circulará por la espira en los siguientes casos. En el apartado A, el módulo del campo magnético es constante, de valor 150 militeslas, y la espira gira y lo hace en torno a uno de sus diámetros con una velocidad angular constante de 50 radianes segundo. Esta es la perspectiva que nos dan, esta es la espira, estas aspas representan a ese campo inductor y tenemos que va a dar vueltas alrededor de uno de sus diámetros. Yo he planteado que sea este y lo va a hacer con velocidad angular constante. Pues bien, para que circule corriente por la espira sin estar conectada a ningún generador, se tiene que dar el fenómeno de la inducción magnética. Es decir, tiene que haber líneas de campo del campo magnético inductor atravesando
la superficie plana de nuestra espira y además esa cantidad de líneas tiene que ser variable. Empezamos calculando el flujo magnético que atraviesa a la espira. La expresión para el flujo magnético que atraviesa una bobina es números de espiras de la bobina, que en nuestro caso es 1, por el producto escalar de los vectores campo inductor y vector superficie de la espira. El vector superficie de la espira es un vector que tiene módulo el área de la espira, es decir, pi r cuadrado, dirección la perpendicular a la espira y sentido, como es una superficie plana, podemos elegirlo. Podríamos haber elegido el vector superficie saliendo del papel, yo lo he representado hacia adentro del papel, de manera que en el instante inicial los vectores S y B apunten exactamente igual. A partir de ahí, el campo permanece fijo, pero si nuestra espira rota con velocidad angular omega, el vector superficie la acompaña, de manera que la puntita del vector superficie va a ir describiendo un movimiento circular. Como además omega es constante, va a ser circular uniforme. Así es que el ángulo que van a ir formando los vectores S y B en un instante genérico t, según la expresión del movimiento circular uniforme, será el ángulo inicial, que para nosotros tendrá un valor de 0 porque inicialmente los vectores S y B apuntan igual, más la velocidad angular por el tiempo, es decir, la velocidad angular por el tiempo. Así que ya podemos sustituir aquí el producto escalar de los vectores B y S es el módulo del primero, módulo de B, por el módulo del segundo, el área de la espira, pi r cuadrado, por el coseno del ángulo que forman ambos, coseno de omega t. Vemos que efectivamente el flujo es variable y por eso hay fuerza electromotriz inducida y se produce el fenómeno de la inducción. Para cuantificarlo usamos las leyes de Faraday y Lenz. Esa Fm es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Todo esto es una constante que al derivar se queda multiplicando, este es el menos de la ley de Lenz, y ahora la derivada de la función coseno es menos la función seno del mismo argumento por la derivada de lo de dentro, y la derivada de omega t es omega. Conocida la Fm, utilizamos la ley de Ohm para encontrar la expresión de la intensidad que obtenemos. La intensidad inducida es la Fm dividido entre la resistencia R. No ponemos el valor absoluto en la Fm porque a medida que el tiempo vaya pasando el seno va a ir cambiando de signo y la Fm irá cambiando de signo, es decir, será una corriente alterna. Pues bien, esto será este menos y este menos se simplifican, módulo de B por pi r cuadrado por omega, módulo de B por pi r cuadrado por omega, por el seno de omega t dividido entre la resistencia. Todo esto es constante, así que esta expresión será máxima cuando el seno adopte sus valores extremos, es decir, más 1 o menos 1. Sustituimos el módulo del campo 150 militeslas que tenemos que pasar al sistema internacional, el radio de la espira 20 centímetros que también hemos de pasar al sistema internacional, omega 50, más menos 1 de los valores extremos del seno, dividido entre la resistencia, que es 40, obteniendo un máximo valor de la corriente de más menos 0,024 amperios, donde este más y este menos tienen que ver con ese cambio de sentido que va sufriendo la corriente. El otro supuesto, el del apartado B, es que la espira se encuentre fija y sea el módulo del campo magnético el que cambie con el tiempo y lo haga conforme a la expresión módulo de B es módulo de B en t igual a 0, seno de omega t, siendo el módulo de B en t igual a 0 200 militeslas y omega 75 radianes cada segundo. Empezamos como antes calculando la expresión del flujo magnético. Número de espiras 1 por el producto escalar de los vectores B y S, o sea, módulo del vector B, B0 sobre omega t, por módulo del vector superficie, pi r cuadrado, por el coseno del ángulo que formen. El ángulo que forman es el ángulo en t igual a 0, que como es 0, nos dará un coseno de 0 que vale 1. Así que esto va a ser B0 por pi r cuadrado por el seno de omega t. Vemos que efectivamente en este caso también el flujo es variable y eso es lo que provoca la inducción. Calculamos la Fm como menos la derivada de ese flujo respecto del tiempo, menos toda esta constante se queda como está y ahora la derivada de la función seno es la función coseno del mismo argumento por la derivada de lo de dentro que es la omega. Así que la corriente inducida, que será la Fm entre la resistencia, será menos B0 pi r cuadrado por omega multiplicado por el coseno de omega t y dividido entre la resistencia. Esta será máxima teniendo en cuenta que todo esto es una constante cuando el coseno adopte sus valores extremos más 1 menos 1. Introducimos datos, B0
200 militeslas que tenemos que pasar al sistema internacional, como antes el radio al sistema internacional también. Omega 75, el más menos 1 de los valores extremos del coseno, 40 la resistencia, resultando una corriente máxima de más menos 0,047 amperios, donde como antes este más y este menos tienen que ver con que va a ir cambiando de sentido. El tercer bloque que han preguntado ha sido el de vibraciones y ondas. La primera de las preguntas que han ofertado, la 3A, es sobre ondas sonoras. Una ballena, sumergida en el mar a una cierta profundidad, emite un potente sonido grave de 60 Hz, esa es la frecuencia del sonido, y 25 metros de longitud de onda. Un barco A, situado sobre su vertical, detecta dicho sonido con su sonar 80 milisegundos después de ser emitido, y poco tiempo después es detectado por otro barco B, situado a 300 metros del barco A. Esta es la situación: la ballena emite el sonido en la vertical, en la superficie, a una profundidad RA se encuentra el barco a una distancia D de 300 metros del barco A se encuentra el barco B, que por tanto estará a una distancia del foco emisor, la ballena, RB, que será más grande que RA, y por eso el sonido llega más tarde al barco B que al barco A. En el primer apartado se nos pide hallar la profundidad a la que se encuentra la ballena. Sabemos que, por un medio concreto, el sonido avanza en cada dirección con movimiento rectilíneo uniforme, a un ritmo que es la velocidad de propagación de la onda, que será la longitud de onda multiplicado por la frecuencia, ambos datos operando a 1500 metros segundo. Ahora bien, si pensamos en el viaje de la onda desde que sale de la ballena hasta el barco A, esa velocidad de propagación o velocidad de fase será el espacio recorrido, RA, la profundidad, entre el tiempo a recorrerlo. Así que la profundidad a la que se encuentra la ballena serán los 1500 metros segundo por los 80 milisegundos que pasamos a segundos, 120 metros. En el apartado B nos dicen que si el barco A recibe el sonido con una intensidad de 3 microvatios metro cuadrado, calculemos la potencia de ese sonido emitido por la ballena y el nivel de intensidad sonora que detectará el barco B. Como dato tenemos el umbral de audición, 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado. Sabemos que con los sonidos, si tenemos un foco emisor, las ondas avanzan con frentes de onda esféricos. El sonido es una onda esférica. Así que en nuestro punto de escucha, a una distancia R del foco emisor, el frente de onda será una superficie de radio R. Y la intensidad que se percibe en ese punto a distancia R es el cociente entre la potencia emisiva, la potencia del foco emisor, y la superficie del frente de onda, que como es una esfera será 4pi por el cuadrado de la distancia. Eso significa entonces que la potencia será la intensidad de la onda percibida por 4pi y el cuadrado de la distancia al foco. Así que con los datos del barco A, lo que tenemos es que la intensidad es de 3 microvatios metro cuadrado, tenemos que pasarlo a vatios metro cuadrado, multiplicado por 4pi y por los 120 metros al cuadrado, esos 120 que hemos calculado antes, la profundidad, resultando una potencia de 0,543 vatios. Ahora bien, esa potencia emisora es constante. A partir de que la ballena emite el sonido, lo único que hace la energía es viajar. Por tanto, se puede calcular la potencia en el punto A, como hemos hecho antes, intensidad en A por 4pi r al cuadrado, o se puede calcular en el punto B, que será intensidad en B por 4pi rb cuadrado. 4pi y 4pi se simplifican, y si pasamos este rb cuadrado dividiendo al lado de la izquierda, la intensidad en el punto B será intensidad en A, es decir, 3 por 10 a la menos 6 vatios metro cuadrado, por distancia desde el foco emisor al punto A al cuadrado, 120 al cuadrado, entre distancia desde el foco al punto B al cuadrado, que la deducimos utilizando Pitágoras con este triángulo rectángulo, donde esta D sabemos que son 300 metros y esta RA sabemos que son 120. Así que RB cuadrado será 120 al cuadrado más 300 al cuadrado. Percibiéndose entonces una intensidad de la onda en el punto B de 4,138 por 10 a la menos 7 vatios metro cuadrado. Pero lo que nos piden es
es la beta, la sonoridad. La beta es el logaritmo en base 10 de la intensidad percibida entre el umbral de audición, así que será el logaritmo en base 10 de este 4,138 por 10 a la menos 7 entre el umbral de audición, que es dato. Este resultado lo obtenemos en velios y lo pasamos a decibelios multiplicando por 10, siendo la sonoridad percibida en el barco B de 56,17 decibelios. El segundo ejercicio propuesto del bloque de vibraciones y ondas, pregunta 3b, es del tema de óptica geométrica, es un problema de lentes. Considere la imagen formada por una lente delgada de distancia focal f' de un objeto situado a una distancia s a la izquierda de la lente. En el apartado A se nos pide que demostremos que el aumento lateral, m, tiene la siguiente expresión en función de la distancia focal f' y la posición del objeto s. El aumento es el cociente entre la focal imagen dividido entre la focal imagen más la posición del objeto. Nosotros vamos a trabajar con esta notación. Este es el símbolo de la lente y este es el eje de simetría del sistema óptico, el eje de abscisas, que va a ser el eje de las X, y cortará la lente en el centro del sistema óptico desde donde hay que medir para poder utilizar las ecuaciones. El eje vertical, el eje de ordenadas, va a ser el eje de las I's y el objeto situado a la izquierda de la lente. Se define el aumento del sistema óptico como el cociente entre la Y de la imagen y la Y del objeto, y para las lentes delgadas eso es la posición de la imagen entre la posición del objeto. Esta posición del objeto se viene aquí a la izquierda multiplicando al aumento y tenemos que A por X es X'. Por otra parte, la ecuación de las lentes delgadas es que la inversa de la focal es la inversa de la posición de la imagen menos la inversa de la posición del objeto. Pero X' hemos visto que es el aumento multiplicado por la posición del objeto y lo sustituimos aquí. Para operar con las fracciones, denominador común A por X, entre A por X es 1 por el numerador 1, este menos es este menos, AX entre X es el aumento multiplicado por 1, el aumento. Si ahora este AX lo pasamos aquí, pasa multiplicando, y esta F' lo pasamos a la derecha y pasa multiplicando a 1 menos A, es decir, AX será F' menos F' por A. Si ahora este menos F' por A pasa a la izquierda, pasa sumando, así que el aumento factor común de X más F' será F' y por fin esta suma pasa aquí dividiendo, el aumento será F' entre F' más X, que es lo que queríamos demostrar, que el aumento es el cociente entre la focal imagen y la suma de la focal imagen y la posición del objeto, que sería esto con la notación que nos daban en el enunciado. En el apartado B se nos pide que, considerando la expresión obtenida en el apartado anterior, razonemos si una lente divergente puede formar una imagen invertida. Si tenemos en cuenta la expresión anterior y tenemos en cuenta, por una parte, que las lentes divergentes tienen su foco imagen a su izquierda, y como medimos desde O, entonces F' va a ser negativo, y como el objeto debe estar situado a la izquierda de la lente, entonces su posición X' tiene que ser negativa también. De manera que el aumento será el cociente de un número negativo en el numerador, y de una suma de dos números negativos en el denominador quedarán un número negativo en el denominador. Así que menos en el numerador entre menos en el denominador, el cociente será positivo, es decir, el aumento tiene que ser positivo. Pero como hemos dicho, el aumento es el cociente entre la Y de la imagen y la Y del objeto. Como es positivo, eso significa que los signos de la Y de la imagen y del objeto son iguales, y eso significa que la imagen es derecha, será una imagen derecha siempre, y por tanto una lente divergente no puede formar imágenes invertidas. Y en el último apartado se nos pide dibujar el trazado de rayos a través del sistema óptico de la imagen formada por una lente divergente si el objeto se sitúa a una distancia 2 veces su distancia focal. Tenemos aquí la lente, esto es el símbolo de una lente divergente, tenemos el eje de simetría, nuestro eje de abscisas, el eje de las X, que corta la lente en el origen del sistema óptico, punto O. Y tenemos aquí el eje de ordenadas, eje Y. El foco imagen de nuestra lente divergente está situado a su izquierda, así que las coordenadas
serán f'0, donde esta f' es un número negativo, y el objeto tiene que estar al doble de distancia que el foco de la lente. O sea, la puntita del objeto tendrá unas coordenadas que serán 2f', número negativo, e i, que será un número positivo. Pues bien, para obtener la imagen del objeto basta con obtener la imagen de la puntita del objeto. Y para ello seguimos el trazado de rayos que sabemos por dónde van a ir. Un primer rayo, que proviniendo del punto se dirija al centro de la lente, prácticamente no se desvía y nosotros despreciamos su desviación. Y vamos a seguir el camino de un segundo rayo, que proviniendo de la puntita del objeto, incida sobre la lente paralelo al eje. Como la lente es una lente divergente, hará que ese rayo diverja, que se separe del eje, pero lo hará de manera que su prolongación pase por el foco f'. Por supuesto, utilizamos la notación de que los rayos, el trazado es con línea continua y la prolongación es con línea discontinua. Pues bien, como los rayos tras atravesar la lente se separan, sus prolongaciones se juntan y por tanto en ese punto donde convergen las prolongaciones tenemos la imagen de la puntita del objeto y la imagen del objeto completo la obtenemos trazando la perpendicular al eje óptico y tendrá esta pinta. El cuarto y último bloque que han preguntado es el de física relativista, cuántica, nuclear y de partículas. Y la primera pregunta que han propuesto de este tema, pregunta 4a, es de física cuántica. Las moléculas de ozono absorben luz ultravioleta de alta energía, lo que evita que llegue a la superficie de la Tierra demasiada radiación dañina para los seres vivos. En el apartado A se nos pide hallar la diferencia de energía expresada en electronvoltios entre los niveles electrónicos de la molécula de ozono que inducen la absorción de radiación de 260 nanómetros. Esta es la longitud de onda de esos fotones ultravioleta. Inicialmente, la molécula de ozono tiene una cantidad de energía, es decir, se encuentra en un nivel energético, yo lo he llamado E1, y cuando ahora absorbe energía en forma de radiación ultravioleta de longitud de onda lambda, su energía aumenta llegando a un nivel aquí llamado E2. Por tanto, la diferencia entre la energía final menos la inicial será la energía del fotón absorbido, que según Planck es la constante de Planck por la velocidad de la luz en el vacío dividida entre la longitud de onda del fotón. La constante de Planck es dato, la velocidad de la luz en el vacío también es dato, y la única precaución es que los 260 nanómetros tenemos que pasarlos a metros, a sistema internacional, obteniendo así esa energía en julios, 7,65 por 10 a la menos 19 julios. Pero como nos piden expresarla en electronvoltios, hemos de tener en cuenta que cada electronvoltio son E también es dato, 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Así que si dividimos la energía obtenida en julios entre 1,6 por 10 a la menos 19, la estaremos transformando en electronvoltios, resultando al final una diferencia de niveles energéticos de 4,781 electronvoltios. En el apartado B nos dicen que si el flujo de fotones de 260 nanómetros, es decir, el flujo de los fotones ultravioleta del apartado A, que le llega a una persona con su cuerpo expuesto al sol es de 2,6 por 10 elevado a 14 fotones cada segundo, hemos de calcular la potencia que le incide a esa persona debido a los fotones ultravioleta y la energía que recibe esa persona en 30 minutos. La potencia, los vatios, es la energía en la unidad de tiempo, es decir, son los julios que en cada segundo, en este caso, recibirá la persona. La energía en forma de radiación electromagnética está cuantizada, por tanto la energía total será el número de fotones por la mínima cantidad de energía que existe de ese tipo de ondas electromagnéticas, que es la energía de un único fotón. Así que número de fotones 2,6 por 10 a la 14 por cada segundo dividido entre 1 por la energía de cada uno de esos fotones. En sistema internacional 1,989 por 10 a la menos 4 vatios es la potencia recibida por esa persona. Si ahora está recibiendo esa radiación durante 30 minutos, pues entonces no tenemos más que multiplicar la potencia, que son los julios cada segundo, por el número de segundos. La potencia recién calculada y eso sí, los minutos hemos de pasarlos a segundos.
obteniendo así una energía total recibida por esa persona en los 30 minutos de 0,358 julios. El segundo ejercicio propuesto del bloque de física relativista, cuántica, nuclear y de partículas, la pregunta 4b, es de física nuclear. El mineral de cuarzo, SiO2, sobre la superficie de la Tierra contiene impurezas de aluminio con una cantidad de 0,1% de átomos de aluminio 26 en relación a los átomos de silicio. Cuando el mineral se entierra debido a diversos procesos geológicos, nos mencionan sedimentación, glaciares, etc., los átomos de aluminio 26 se desintegran, es decir, el aluminio 26 es radiactivo, y lo hacen con un tiempo de semidesintegración, es decir, un periodo de semidesintegración de 0,72 millones de años. En el primer apartado se nos pide que calculemos la actividad de una muestra de mineral de cuarzo debido a la presencia de isótopos de aluminio 26 situada en la superficie si contiene 8,3 por 10 a la 22 átomos de silicio. La actividad de una muestra radiactiva es el producto de la constante de desintegración radiactiva por el número de núcleos radiactivos presentes, puesto que lambda es la probabilidad de que un núcleo elegido al azar entre todos los que hay, los N0 que hay, se desintegre en un segundo, que es la definición de actividad. Sabemos que la proporción entre el número de núcleos de aluminio 26 y de silicio es del 0,1%, 0,1 entre 100, es decir, 10 a la menos 3. Por tanto, el número de núcleos de aluminio 26 será el número de núcleos de silicio por 10 a la menos 3. Como tenemos 8,3 por 10 a la 22 átomos de silicio, pues eso lo multiplicamos por 10 a la menos 3, siendo 8,3 por 10 a la 19 átomos de aluminio 26. Ya tenemos este valor y ahora nos hace falta la constante de desintegración radiactiva. Según la ley de la desintegración radiactiva, el número de núcleos de la sustancia radiactiva que no se han desintegrado cuando ha transcurrido un instante t es el número de núcleos que había inicialmente por el número de Euler elevado a menos el producto de la constante de desintegración radiactiva y el tiempo. Y teniendo las propiedades de las potencias en cuenta, eso se puede poner como N0 entre E elevado a lambda t. Pues la definición de periodo de semidesintegración es el tiempo que ha de transcurrir para que el número de núcleos se reduzca a la mitad. Es decir, cuando el crono marque un tiempo de ese periodo de semidesintegración, el número de núcleos que todavía sobreviven tiene que ser la mitad de los iniciales. Si en la ley de la desintegración, donde pone t, sustituimos por el periodo de semidesintegración, esto será N0 entre E a la lambda t1 medio. Estas dos fracciones son iguales y como sus numeradores son iguales, han de ser iguales sus denominadores, es decir, 2 será E a la lambda t1 medio. Para resolver la ecuación extraemos logaritmos neperianos a ambos lados de la igualdad, resultando que el logaritmo neperiano de 2 es neperiano de E elevado a lambda t1 medio. Pero el logaritmo neperiano y E elevado a son operaciones recíprocas, así que esto será lambda t1 medio y por fin lambda será el neperiano de 2 entre t1 medio. Neperiano de 2 y el periodo de semidesintegración que tenemos que poner en segundos para obtener la lambda en segundos a la menos 1 será 0,72 millones de años, o sea, por 10 a la 6 para averiguar cuántos años, y ahora hay que multiplicar por 365 días cada año, por 24 horas cada día y por 3.600 segundos cada hora, obteniendo una lambda de 3,053 por 10 elevado a menos 14. Así que finalmente la actividad será esa lambda por el número de núcleos de aluminio, resultando 2,534 por 10 a la 6 desintegraciones por segundo, es decir, becquerel. En el apartado B se recoge una muestra de cuarzo de unos sedimentos obteniéndose una relación ya no del 0,1%, sino del 0,08% de átomos de aluminio 26 respecto a los átomos de silicio. Y con ese dato hemos de obtener la edad correspondiente a la formación de dichos sedimentos. Inicialmente sabemos que la relación entre el número de núcleos de aluminio 26 y de silicio era del 0,1%. Y ahora la relación entre el número de núcleos de aluminio y de silicio se reduce a 0,08. ¿Por qué? Porque mientras que el silicio es estable y por tanto el número de núcleos no cambia, el número de núcleos de aluminio 26 al ser radiactivo se va reduciendo. En esta igualdad, N0 del silicio se simplifica
Y lo que tenemos entonces es que para el aluminio 26, el número de núcleos inicial entre el número de núcleos que todavía sobreviven es 0,1 entre 0,08, es decir, 1,25. Ahora bien, según la ley de desintegración radiactiva, si pasamos este aquí dividiendo y este aquí multiplicando, N0 entre N es igual a E a la lambda T. Para resolver la ecuación exponencial, igual que antes, tomando neperianos a ambos lados, el neperiano de 1,25 será lambda T, así que el tiempo que buscamos será el cociente entre el neperiano de 1,25 y lambda que teníamos de antes, resultando 7,309 por 10 elevado a 12 segundos. Si lo dividimos entre todo este factor, lo podemos convertir en millones de años y salían 0,232 millones de años.